23. 32. Por 3. Bueno, lo vamos bien. No estoy que no sé. Vale. Aquí vamos a hacer la pirólisis básica. Pirólisis básica. Pirólisis básica. Básica. Mierda. Vamos a hacer la mitad. Porque más o menos hace falta. Mitad de básica. O del metano. Y la otra mitad ya de pirólisis de nanotubos. Aquí ya nanotubos a saco. Aunque lo vamos a poder poner 12 realmente. 12. Tengo
Vale, pues entonces vamos a hacer 4 de pirosis básica. Y el resto ya de la buena, de la avanzada. Es la siguiente. Pero sin la básica no podemos avanzar. La siguiente. Hago estas 4 y luego ya. Y lo de la otra porque si no, luego no. La siguiente no va a llegar el material. Entonces tenemos que ir haciendo equivalente a lo que vamos a consumir. Avanzada. Pirosis avanzada. Avanzada. Bueno, podría no tener. Muy bien. La pongo y no la... Tengo sitio ya para el... Tengo sitio para el... Para el H2, o sea que H2 ya... Vamos a hacer... Voy a guardar el agua. Por cierto... A ver. Aquí tenemos botellas. Aquí tenemos esto. En realidad no nos va a hacer falta, pero en su día sí que hacía falta. Vamos. Aquí tenemos... Ah, vale. Aquí vamos a hacer... Voy a guardar. Me va a quedar uno. Hasta quedar. Vale. Y... el O2... Vamos.
Vale, va a tirar en principio. No tengo demasiado hidrógeno también, ¿eh? No he caído yo. A ver. La cantidad de agua que generamos. Porque claro, vamos a necesitar la mitad del hidrógeno. Pero 4 son 8 hidrógenos. Para hacer metano necesito... cuatro hidrógenos. A ver. Hacer metano... Ah, vale, necesito... Sí, 4 hidrógenos. Y un CO2. 4 hidrógenos. Claro, pero genero 2 aguas. 4 hidrógenos. Bueno, 4 aguas son 8 hidrógenos. Es que se duplica. Entonces, con 4 hidrógenos... A ver, pero es... No, pero creo que es un ciclo cerrado, ¿no? A ver. Con un dióxido de carbono y 4 hidrógenos hago un metano y 2 aguas. Y con 2 aguas hago... Con 2 aguas... O sea, con 4 aguas hago 8. Con 2 aguas, teóricamente si fuera la reacción así, que no es, que es con 4. Pero que proporcionalmente a la cantidad serían 4 hidrógenos, que es un metano. Con lo cual es un ciclo cerrado. Vale, entonces del agua no me preocupo, pero no sé por qué me está sobrando agua. Yo creo que estoy haciendo alguna fórmula de más o de menos. De hecho, igual en Sabatier... En Sabatier... Bueno, claro, en Sabatier sí. Pero no deberíamos estar generando más agua. La misma. El agua es como las gallinas. Las que entran por la que salen, pues el agua lo mismo. El agua aquí en este tipo de reacciones que estamos haciendo es el agua que entra por la que sale. No, no hay más. Pero sí es verdad que lo que sí se acumula es el oxígeno. Eso sí. Y eso no te libras. Oxígeno no te libras, hay que reciclarlo. Atier. Atier. Aquí ya.
De por si acaso. Y aquí ya tal. Vamos a ir dejando oxígeno. Genera más oxígeno que CO2. Tengo que llevarme algo. CO. Justilla. Y agua estoy guardando aquí. Todo me lo pedirá. Pero de momento estoy guardando. De oxígeno tenemos 2 containers que habrá que reciclarlo. El agua, ¿dónde estoy guardando el agua? Aquí. Esto puede que nos lo pida alguna otra fórmula. Bueno. Vale, que teóricamente habíamos terminado, aunque esto va bastante rápido, ¿no? Vale. No tan rápido como pensaba ya. Vale. ¿Y aquí? Aquí sí. ¿Vas a ver ahora? ¿No? Vamos a meterle 9. Meterle 9 buenas. Nanotubos. Esto saca mucho hidrógeno. Em,
Vale, y teóricamente... Ah, vale, no. Vale, y aquí ahora... queda para 8. Voy recogiendo. Entonces, spin. Pero luego... Tengo que dejar para la siguiente mínimo... Voy a dejar 8, claro. No voy a poder hacer. Estoy recogiendo. Y vamos a hacer pilones de la otra, de la barata. Ya, ya nos hemos adelantado a... Estamos haciendo la pirólisis. 8 puede ser. Aquí tengo CO2. Estoy acumulando mucho hidrógeno, ¿eh? Y acumulo hidrógeno o acumulo agua. No tengo otra. No tengo más remedio. A ver. Bueno, el agua se acumula menos. Pero claro, el agua no está. El agua, la puta del agua es que no está que. El agua no está que. Porque estamos acumulando. Así puedo refinarlo un poquito más el proceso. Esto da. No, y agua, vale.
sea a punto, ¿no? Vale. Mm, ¿qué sitio? Soy un trilero del inventario. Ah, se puede. Todos pongo 3. Ahí hago justísimo. Ya tenemos esto establecido. Voy a guardar oxígeno porque es ya. Cantidad de oxígeno que genera. Mejor lo voy a guardar aquí. Y acá. Todavía no entiendo por qué acumulamos tanto hidrógeno. Lo entiendo. Piezas. Ir acumulando aquí. Bueno, si tenemos un poquito más de sitio. Si valdrá para algo, pero voy a intentarlo así. Y agua, pero guardando. Teóricamente debería de haber un equilibrio. Igual que con el hidrógeno, pero no sé por qué está descuadrando el tema. Vale. Esto aquí está produciendo, o sea que no sé, la cama. Además, nos ha bajado resistencia. En la cama, beber agua, comer. Y a seguir. Óptimo. 3 horas duerme. Bueno, no vamos a quejar.
Si no, no hemos cometido ningún error. Batería, bueno. Nada. Agua. Pues por la mañana, comida. Bajado, se ve que trabajar nos da hambre. De 6. Nos vamos a quedar ahí con. Vale. De quedarse con un poco de hambre. Y tenemos CO2. Igual pillo un par de botellas. Vamos a dejar más hueco. Porque luego ando. Y la deis. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No sé si. Uno. ¿Por qué? Bueno, claro. Me he liado, por eso no había hueco. De que es sacar ahora. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. Esto es el último que queda C2. Bueno, nos hemos metido el C2 rapidísimo, ¿eh? Brutal. Brutalmente. A ver. Ah, igual hay que dormir, ¿no? Porque. Bueno, aquí no. Vale. Batear. 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 Agua. Batear. Ah, no tengo C2. Vale. Necesito CO2.
2, 3, 4. 3, 4, 1, 2 y 3. Y 4. Me quedan 3 aquí. Bueno, ya. No se suele decir. Pero en el este de River. Sabatier. Acabo con un montón de agua, haciendo la reacción de Sabatier. Equalizing pressure. Ya hemos llenado uno. Hemos llenado uno. Y... ¿Había otro? No. Lo hemos... Desde hecho eso. Este es de... Ah, vale, pues tengo estos dos. Luego miramos a ver cómo se pueden vaciar. Voy a necesitar más CO2. Más... Ah, fíjate que sí. Equalizing low pressure line. Vamos, aquí va a estar tardando más. Ah, no. Mira. Tío.
Aquí ahora me pide agua para... No, 10. ¿En qué puesto avanzada? Sí, vale. Y aquí ya pondremos la básica.
una cosa. Ese metano ya ha quedado doblado. No tengo metano ya. Metano, pero. Bueno, pues no, pero. Claro, es que aquí estoy haciendo. Son 16, 32. 32 en los que gasto. No, vamos a ver lo que gasto, que no me acuerdo. En los que gasto 1 o 2 metanos. ¿Ves? Por ejemplo, aquí 2. Que debería ser más o menos 16 y 16. 16 crear el carbono y 16 para el otro, para gastarlo. Entonces 16 gasto 3 veces 16. Que son... $48. Pues necesito crear 48, claro. 48 sabatiers, que no tengo en el otro lado. Digo. O amplío o los utilizo de otra manera. Nada más cada 2 sabatiers hay una de agua para crear hidrógeno, con lo cual lo tengo 16 y de la última y la última serían 8. Serían 1, 2, más 1, más.
Pero solo tengo... ...16... 19 Sabatiers. Voy a meter Sabatier. Voy a meter más Sabatiers. Voy a hacer una run solo de Sabatiers. ¿Qué? Yo New message. ya tengo 64 mesas. Sería una run total. Me daría para... 21. Y 19. Pero tengo que hacer más Sabatiers y menos 2. Visto. Visto. O eso ampliar el laboratorio, que de momento no quiero ampliarlo. Equalizing pressure. Podría, sería una posibilidad. Y no tengo CO2. Tengo que cambiar, tengo que reciclar esto. Bueno, tengo algo de CO2. Vamos a dormir. External oxygen detected. Si guardamos. No necesito dormir. Bueno, que duerma de todas formas. Así guardamos y pasamos el tiempo para que... para que termine de craftear. Ese metano... Sueño 5 horas, loco. Rotación estamos bien. Water refilled. Estamos bien, batería. Equalizing pressure. Bueno, vamos a ver. Hemos conseguido datus de carbono. Estoy haciendo un montón de hidrógeno, pero no sé. No sé dónde lo saco tanto hidrógeno. ¿Dónde estamos haciendo las...? Bueno, los stacks de... de 12. Solo nos quedan 10.
Bueno, 10 y medio, un poco más de medio. O sea que digamos que todavía nos quedan... Bueno, en realidad más de 10. Más de 10 nos quedan. Así nada. Así nada, amigo. Pues esto igual me los traigo los dos llenos de botellas de CO2. Porque si no, va a ser poco. Bueno, gente, de todas maneras lo vamos a dejar por aquí. Porque ya, pues... Lo que pasa siempre. Se hace tarde. Se hace tarde. Se me hace corto. A mí se me hace corto, pero se hace tarde. Y al momento hay que cortar. Que ya llevamos 5 horitas con la tontería, ¿eh? Bueno, cortaremos para YouTube. Bueno, gente, nada, muchas gracias a todos los que veis en el directo, gracias a los que lo veis en diferido en YouTube. Y nos vemos como siempre en el próximo stream. Con estas vistas y con este trabajo que nos hemos pegado hoy para estar un poco más cerca de nuestro cohete que nos llevará de vuelta a casa, de vuelta al planeta Tierra, nos despedimos por hoy y nos vemos en el próximo stream. Un saludo y hasta pronto.